por comenzar. ¿Se acuerdan cuando vimos las 8 virtudes del método clásico? Los 8 principios de enseñanza. Vimos festina lente, ¿se acuerdan? ¿Qué quería decir festina lente? Date prisa lentamente, ¿se acuerdan? Que era no ir así como a las carreras, tratando de pasar de un tema a otro, sino que tomarnos el tiempo para que el fundamento con nuestros hijos estuviera bien firme. El segundo era multum no multa, mucho, no muchos. Entonces era como escoger un currículo, un método y apegarnos a él. Esa clase está grabada, luego les paso el link si la quieren ver con calma, pero hoy escogí de esos 8 puntos uno que me está pareciendo súper interesante y se llama el escolé. ¿Se acuerdan qué era el escolé? ¿Alguien que se acuerde qué era el escolé? ¿No se acuerdan? ¡Ay, qué bueno! Entonces mi clase sí va a valer la pena. Sí, porque, híjole, si todas están bien filosas en ese, dije, ¡ah, qué feo! Bueno, el escolé era lo que se llamaba para los griegos y latinos el tiempo de ocio. ¿Se acuerdan? El de contemplación, el de pensar, ¿se acuerdan? Entonces hoy vamos a ver exclusivamente de lo que es escolé y me voy a enfocar en esta clase porque yo quería darlo en una sola, pero ya vi que es tanto lo que tengo que dar, lo que quiero darles más bien, que lo voy a partir en dos. Esta clase va a ser para nosotras las mamás. Entender qué es el escolé y realmente creo que va a ser sencillo para nosotros. Ya verán por qué. Y después vamos a ver cómo dárselo a nuestros niños así. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con escolé. La definición, ¿sale? Escolé es un momento sin distracciones para estudiar las cosas que más valen la pena. Eso significa escolé. Momentos sin distracciones para estudiar las cosas que más valen la pena. Y le ponen entre paréntesis regularmente con buena compañía y buena comida, ¿no? O sea, es como una conversación. Aristóteles vio la escolé como una chispa de lo divino en los humanos. Para participar de escolé debía ser como los dioses divinos que tenían tiempo para el ocio y la contemplación. O sea, Aristóteles decía que solo los humanos somos los que estamos como acarrerados en la vida, ¿no? Queriendo hacer, ¿no? Está la historia del escolé desde los griegos, luego pasa a los romanos, luego a los primeros cristianos, luego pasa a los reformadores y luego a los puritanos y a nuestros días. Todo el escolé, ¿no? Como sabrán, en nuestros días, pues ya se perdió el escolé. Ahorita, la mentalidad que se nos infunde es, si no le vas a sacar ningún provecho, no lo hagas, no te sirve de nada, ¿sale? Los niños están estudiando, lo tengo más adelante, pero se los voy a poner aquí. El verdadero ocio no se basa en resultados, o sea, no es para lograr una calificación, un objetivo o un premio. O sea, el escolé no es eso. El escolé no es para sacar dieces, el escolé no es para obtener tu carrera, tu título, el escolé no es para vivir de eso y no es como, no se basa en el resultado que te va a dar. Ay, lo voy a hacer porque, o sea, si tú aprendes las tablas, pues sabes que te va a dar un resultado, ¿no? Vas a ser más rápido. En lugar de sumar de 1 por 1, pues ya vas a poder multiplicar y es más rápido. O sea, obtienes un resultado, sí obtienes algo. Pero el escolé no, el ocio no. Entonces, ¿en qué nos beneficia? ¿Y por qué Aristóteles decía que era como la chispa del adivino en el humano? Entonces, vamos a ver todo eso, ¿sale? El ocio no es una recreación o tiempo libre o vacaciones o días feriados. Eso es muy diferente. ¿Sale? No son las vacaciones que pides del trabajo, no es como, ay, ya voy a poner una peli, ay, ya me voy a dormir, porque ahorita no tengo nada que hacer, ese es mi tiempo de ocio. No, es totalmente diferente, ¿sale? De hecho, Aristóteles hacía como un triangulito de lo que la vida humana debería estar enfocada en 3 puntos: el trabajo, el juego o la recreación y el escolé. Si uno de los 3 te faltaba, el humano no estaba completo, ¿sale? Entonces, vemos que es súper importante el trabajo, también la recreación o el descanso, pero el ocio, la contemplación, también es necesaria en nuestra vida. ¿Hasta ahí vamos bien?
preguntas, ahorita lo voy a aclarar más, pero hasta ahí vamos bien. ¿Cómo estamos viendo la diferencia entre lo que era recreación y lo que es el escolé, el tiempo contemplativo? Ahora, como base tenemos que la palabra escolé, de la palabra escolé se deriva nuestra palabra de escuela o en inglés school. Se buscaba que en las escuelas se viviera el escolé, ¿sale? Entonces tú dices, pues ahorita no relaciono qué tiene en común el ocio y la escuela, ¿no? Así como que son tan distintos, o sea, siempre están como lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y ¿en qué tienen de común ocio y la escuela? Bueno, la educación requiere tiempo para pensar, contemplar y vivir un verdadero ocio, para relacionar lo enseñado, para hacerlo tuyo, para vivirlo, ¿sale? Escolé es descrito como aprendizaje reparador. Se trata de dejar atraparnos totalmente por una idea, un libro, una predicación, una conversación, un pasaje de la Biblia, sin presión ni tiempo de exigencias, dando tiempo para pensar y leer y reflexionar. ¿Sale? Ese es el de lo que se trata. Dejarnos atrapar totalmente por una idea. Ahorita lo voy a aclarar más. ¿Cómo se vive el escolé, no? Escolé puede sonar como una palabra elegante o de otro nivel o hasta intimidante, pero es pasar tiempo con tus pensamientos, dejándolos observar y maravillarse y vagar y culminar en celebración, en alegría y en adoración. Fíjense bien, cuando yo leía esto, yo dije, híjole, cuando nosotros leemos la Biblia, hacemos escolé, ¿se han fijado? O sea, el escolé, lo estás leyendo, lectura común, y luego para nosotros, pues, nos va hablando el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces lo puedes aplicar a tu vida, lo puedes tomar para ti y vivirlo. La misma palabra de Dios nos dice que el que es solo oidor y no hacedor de la palabra, pues que no es real, ¿verdad? Su cristianismo es alguien que escucha y olvida. Muchas veces así es la enseñanza que les damos a nuestros hijos. Es para el momento, escucha y olvida. Pero el escolé es diferente. El escolé es para ahondar más en las ideas que les estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, como mamás nosotros, cada que nosotros oramos, el orar es hacer escolé, porque estás abriendo tu corazón, estás cuidando, no cuidando, sino abriendo tu alma y estás dejando que tus pensamientos salgan en una oración. Después leemos su palabra y meditamos en su palabra y entonces podemos decir, ya entendí, esto es por esto. Cuando yo recién fui salva por Cristo y leí el Salmo 130, en mi vida yo había entendido que era Cristo la promesa de ese salmo. Entonces yo lo terminé de leer, de hecho me lo aprendí de memoria. Desde lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Todo eso yo lo entendí, pero al final termina con esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y entonces cuando yo termino de leerlo digo, es Cristo, está hablando de Cristo, que Cristo vendría o sea, eso es escolé. Cuando, como decimos aquí en México, cuando la cachas, ¿no? Cuando está la idea, y por fin la agarras y la haces tuya, es cuando cachas. Entonces, eso es el escolé. Y nosotros como mamás que educamos en el hogar, debemos cambiar nuestro antiguo método de enseñanza con el que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Agendas llenas, check-in, ¿no? Ya hice español, ya hice matemáticas, ya hice literatura, ya hice. Entonces nos llenamos de solo hechos, pero no hacemos este tipo de espacio para meditar y para hacer las ideas nuestras, ¿sale? Charlotte Mason decía que los niños no solo viven de comida, sino también de ideas que alimentan el cerebro. Esto es lo que está tratando de decir. Al momento en que nosotros leemos algo, pero después lo comentamos y lo vuelves a comentar
y puedes memorizar unas partes y puedes recitarlas. ¿Nunca les ha pasado que de repente están barriendo o haciendo cualquier otra cosa y les sale como un himno, así como una alabanza espontánea? Así como que, no sé, como de agradecimiento, como de, eso es escolé, eso es escolé. Cuando uno irrumpe en adoración a Dios, haciendo cualquier cosa, y es el fin del escolé. El fin del escolé es conocer a Dios. Cuando llegamos a los monasterios, a la Edad Media, a la era cristiana, después del Imperio Romano, bueno, sí, después del Imperio Romano en la época, los monasterios son los que enseñan el escolé y es a lo que se dedicaban, ¿no? Pero ellos decían, ora et labora, ¿no? Ora y trabaja. Entonces ellos así vivían, orando y trabajando. Ellos decían, Agustín tenía una frase que me encantó y la anoté y decía, el amor activo al prójimo nos obliga a abrazar el trabajo, pero la contemplativa, o sea, la vida contemplativa sigue siendo, la vida contemplativa sigue siendo la más importante. Nosotros no podemos solo, ¿cómo puedo ponerlo? Déjenme pensar. Déjenme apagar el celular para que ya no vuelva a sonar. Ya. Los monjes tenían dos modelos. ¿Se acuerdan de Lucas 10, la historia de Marta y María? Cómo Marta, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchos quehaceres, y María ha escogido la mejor parte. Marta es nuestra vida activa, pero María es la vida contemplativa. Es la mejor parte, pero María no hubiera podido estar ahí si no tuviera una Marta a su lado. ¿Sí me explico? O sea, nuestra vida debe de ser una vida activa, pero dejando tiempo para una vida contemplativa. No podemos solo llenarnos de cosas que hacer para después no tener tiempo ni de escuchar nuestros propios pensamientos. ¿Sale? Esa es la diferencia. Nosotros debemos buscar el tiempo para tener esos tiempos de escolé en nuestra vida, esos tiempos de contemplación, esos tiempos de descanso y de poder meditar. Claro que nosotros primeramente estamos llamados a meditar la palabra de Dios, porque sabemos que estamos leyendo la palabra de un Dios vivo que se está comunicando contigo. A ti personalmente te está hablando a través de la palabra. Pero también somos llamados a seguir conociendo lo que Él ha creado. Podemos estudiar las ciencias y hacer escolé. Podemos leer literatura y hacer escolé. Aprender matemáticas y hacer escolé. O sea, todas las ciencias que Él ha dado, podemos hacer escolé en nuestra vida, con cada una de ellas. ¿Sale? Escolé en nuestra vida diaria desplaza la ansiedad, la preocupación, el miedo, porque observa y recibe la verdad, la bondad y la belleza. ¿Cuántas veces hemos sido angustiados delante del Señor? Hemos leído un pasaje y se van tus angustias. Puedes tener confianza. El Señor te ha dado una palabra de ánimo, una promesa, un no te preocupes, ¿no? Como dice el Salmo, estad quietos y ver quién soy yo, ¿no? Esperar en el Señor, sí. Entonces, eso es lo que hace el escolé. Si nosotros nada más estamos pensando, por ejemplo, en todo lo que no hemos terminado de la lista de nuestros hijos, todo lo que no hemos visto, todo lo que no les hemos enseñado, eso nos llena de ansiedad, depresión, ¿qué más decía? Preocupación y miedo, ¿no? Es que qué tal si crece y entonces no vas a ver esto, es que qué tal si le preguntan y no vas a saber contestar, es que, ¿no? Y toda esa ansiedad, pero cuando tú tienes tiempo del escolé, tú te vas a dar cuenta de cuánto saben tus hijos, cómo se expresan, qué necesitas reforzar, etcétera. No es lo mismo que nada más estar palomeando, esto sí, esto sí, esto sí, y ya lo logré y ya, que pase el cuaderno, vámonos al que sigue, ¿no? No es así. Pero para nosotros poder llegar a un escolé que podamos después transmitir a nuestros hijos, necesitamos autoeducación. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso? Del autoeducarnos, de seguir aprendiendo, pues se une con esto, con el escolé. Dice, el primer yo que debemos educar es el nuestro. Debemos ser aprendices porque somos personas creadas a la imagen de Dios, finitas,
pero eternas, creados para conocer a Dios. Mientras nosotros más estudiamos, más podemos conocer a Dios. Siempre podemos y debemos estar aprendiendo, creciendo y madurando para amar más, conocer mejor a Dios y adorarlo y disfrutar de Él para siempre. ¿Se acuerdan de la pregunta del catecismo? En la que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El catecismo de Westminster. Es conocer a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Y ese es el fin del hombre. Es la primera preguntita del catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Y ese conocimiento no se obtiene en esta vida. ¿Por qué? Porque debemos ser humildes y aceptar que no hemos leído todo, que no sabemos todo lo que debemos saber y que aún no somos como a lo que somos llamados a ser. Somos llamados a ser santos, pero no somos, o sea, hemos sido santificados, pero no somos santos completamente hasta que Cristo venga o hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, dice que nuestra ignorancia es parte de la caída. Ser ignorantes. Como nos hemos alejado de la fuente de verdad, estamos llenos de ignorancia. Entonces tenemos que combatir la ignorancia. Y fíjense lo que dice John Milton. El fin, pues, del saber es reparar las ruinas de nuestros primeros padres y volver a Dios. Y volver a Dios correctamente. Y de ese conocimiento, amarlo e imitarlo. Ese es el fin de que nosotros sigamos aprendiendo. Es el conocer a Dios. Y sabemos que Él es la fuente de verdad. Entonces, en el método clásico, recuerden que lo que se busca es la verdad, la belleza y la bondad. ¿Se acuerdan? Entonces, todo eso, la fuente es Dios. Y lo voy a volver a repetir. El fin, pues, del saber es reparar las ruinas de nuestros primeros padres y volver a Dios correctamente y de ese conocimiento amarlo e imitarlo. Pero esto no se logra nada más porque nos arrepentimos de ser ignorantes, ¿no? O sea, si nosotros tenemos humildad, vamos a decir, pues sí, no lo conozco todo, no he sido tan diligente para aprender, no he sido, pero arrepintiéndote no te llenas de conocimiento enseguida, ¿verdad? Ah, ya se arrepintió, entonces ahora ya lo voy a hacer súper sabia. O sea, ni Salomón fue así. Muchos creemos que se despertó la mañana siguiente y fue así, todo sabio, todo lleno de así como que hasta flotaba, ¿no? De tanta sabiduría que tenía. No, lo que el Señor le otorgó fue que cuando él leyera algo, lo iba a entender, lo iba a recordar y lo iba a poder aplicar. Eso es el escolé. Eso es el escolé en nuestra vida. Si nosotros nada más leemos como máquinas y no nos paramos a meditar lo que leemos, a tratar de vivir lo que estamos leyendo, entonces no se vive el escolé. Simplemente estás llenando tu pila de libros leídos, ¿no? O tu lista. Leído, pero no hay un fruto en ti. Entonces el escolé es lo que busca. Que nosotros podamos meditar. En los Salmos viene una palabra, la palabra meditar. ¿Saben cómo la compara la concordancia Strong? Con la palabra rumear de la vaca. ¿Saben cómo rumea la vaca, no? O sea, agarra comida y luego le da, la mastica y luego la devuelve y la vuelve a masticar. Esa imagen es la que te quiere dar el Salmo cuando dice meditar en la palabra del Señor. O sea, que la traigas a ti otra vez y la vuelvas a pensar y luego la pasas. Y luego la vuelves a traer a ti y la vuelves a pensar y meditar. Esa es la palabra que viene en los Salmos de meditar, rumear la palabra del Señor, ¿no? O sea, claro que no vamos a estar haciéndole como vacas, ¿no? Ha sido horrible, no. Pero es el sentido que nos quiere dar el salmista de estar pensándolo y trayéndolo a tu pensamiento otra vez. Por eso se dice que el escolé es más un acto del espíritu, ¿sale? Nosotros hacemos una actividad que es tomar el libro, aprender versículos de memoria, un poema de memoria, un himno de memoria. O sea, estamos haciendo una actividad física, pero el espíritu es lo que va a traer esa meditación a tu vida y ese cambio de actitud, ¿no? El aprendizaje dura toda la vida y es el llamado a vivir una vida, y estamos llamados a vivir una vida escolé. Los monjes tenían prácticas escolé, pero no necesitamos ser uno de ellos para hacerlo, ¿sale? No necesitamos ser monjes para decir, bueno, es que los monjes, pues, ellos a eso se dedicaban, ¿no? O sea,
Ellos se levantaban y oraban y meditaban y luego se acostaban y luego comían y volvían a meditar. O sea, sí. Pero nosotros también lo podemos hacer en el día. Pequeñas oraciones durante el día pueden llenar tu día de esperanza, fortaleza. Muchos días son difíciles, muchos días son más fáciles que otros, pero con un pensamiento de alabanza a Dios, tú estás haciendo escolé porque te desconectas de este mundo así físico y llegas a estar delante del Señor esperando que Él responda a esa pequeña oración que hiciste en ese momento, ¿no? Cuando se te hace difícil hablarle a tu hijo para que te conteste bien, cuando no sabes ni cómo reprenderle, cuando se ha vomitado todo y tenías tanto trabajo y ahora también tienes que limpiar todo eso. Las pequeñas oraciones pueden llenar nuestro día, ¿no? Cuando vas manejando y ya está llorando, ya sucedió algo en el carro, te tienes que estacionar, estás pasando algo así de estrés. Esas pequeñas oraciones llenan nuestro día y esa es la vida que llevaban los monjes. O sea, los monjes de verdad sí trabajaban, ¿eh? No creen que, o sea, si se conservaron los libros era porque ellos trabajaban en el copiado manual de los libros. Gracias a los monasterios se crearon las primeras universidades. Si alguien quería aprender tenía que ir al monasterio porque ellos eran los que eran los cuidadores de la sabiduría, ¿no? Ellos tenían la biblioteca, ellos te enseñaban a leer y escribir y ellos se enfocaban en las ciencias, o sea, eran conocedores, no eran simplemente gorditos que hacían cerveza y se la bebían, no. Porque a veces así nos los muestran las películas, ¿no? Gorditos cheleros, no, nada que ver. O sea, a lo mejor sí, algunos, pero en realidad hacían un trabajo muy importante, que gracias a ellos las universidades existen y se guardó mucho de la sabiduría que ha pasado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, el llamado no es a ser monjes, sino a imitar su devoción por el escolé, el darse su tiempo para tener su tiempo de escolé. Grandes mentes a través de la historia han utilizado caminatas para abrazar y cultivar el escolé. Un ejemplo de ellos es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es el llamado el último de los puritanos, fue un pastor y predicador americano y él, ¿saben cuánto tiempo estudiaba a puerta cerrada en su estudio? 13 horas al día. 13 horas al día. ¿Por qué? ¿Sí saben que él lo primero que escribió fue un estudio de la araña? Él observó tanto una araña que empezó a escribir sobre la araña. Cómo sacaba cómo hacía sus telarañas, cómo cazaba, cómo sus huevecillos los cuidaba, etcétera. O sea, era alguien que observó y copió y eso fue lo primero que hizo. Y después de ahí Dios le llama a hacer esta historia. Cuando yo leí la biografía de Jonathan Edwards, a mí me impactó porque dice que él compraba una Biblia y la deshojaba de una por una. Arrancaba todas las hojas de la Biblia. Y luego entre una hoja de la Biblia y la otra ponía una en blanco. Entonces su Biblia se le hacía al doble, ¿no? Entonces era una hoja de Biblia, una en blanco, una hoja de Biblia, una en blanco. Porque él dejaba las de en blanco para todo lo que él iba a entender cuando leyera. Y así llenaba sus Biblias, porque él meditaba en la palabra del Señor. Eso es el escolé. ¿Sale? Nosotros primeramente estamos llamados a hacer eso con la palabra del Señor, porque de ahí viene la vida, la fuente de sabiduría. Como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice que los necios desprecian esto, ¿verdad? Lo desprecian, no tienen el temor de Dios y entonces su vida es necedad. Nosotros no. Pero eso me impactó de la vida de Jonathan Edwards, ¿no? Cómo él ponía esa hoja en blanco porque sabía que le iba a llenar con alguna meditación de la lectura que había tenido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener un buen inicio del escolé como mamás? Les traigo 3 puntitos bien simples, bien simples. Uno es, el primero, manténlo simple, ¿ok? Escoge un libro, aparte de tu Biblia, porque esa yo la tomo de cajón, o sea, tomo de cajón que todas aquí leemos la Biblia y meditamos en ella y tratamos de aprenderla y vivirla. Pero escolarmente también debemos hacer lo mismo. Entonces, escoge un libro el que tú quieras, una novela, uno que ya leíste, uno que estás leyendo con tus hijos, el que tú quieras, ¿sale? El segundo es mantenerlo en lapsos cortos. Quiere decir, dedícale 15 minutos, un pequeño tiempo. No hay que irnos muy elevados porque entonces no vamos a terminar el libro. O sea, siempre hay muchas cosas que hacer para una mamá. Pero si tú dices, no le hace, voy a leer un capítulo, medio capítulo, una hoja, pero de verdad que lo hagas, verás que al final de año tienes muchos libros terminados porque fuiste diligente.
con esos pequeños tiempos. Casi todas podemos meternos al baño y darle una ojeada, ¿no? Deja tu libro en el baño y cada que vayas al baño lo abres y avanzas, y avanzas, y avanzas, ¿no? Pero a veces es el único lugar donde de verdad tenemos privacidad, donde aunque nos toquen, seguimos solitas, ¿no? Porque si te metes a tu cuarto, tus hijos se suben a tu cama. Si vas a cualquier otro lado, ahí tenemos. Pero casi siempre en el baño estamos. Entonces, ese es un tip que se los doy. Si lo quieren tomar, si ustedes tienen uno mejor, por favor, compártanoslo. Y manténlo estable. O sea, hazte un compromiso de no irte a dormir sin haber leído el cachito que dijiste que ibas a leer. La autoeducación comienza no con, o sea, yo no voy a comenzar con Aristóteles. De verdad, yo siento que mi cerebro, mi inteligencia, lo que yo tengo hasta ahorita no me da para comenzar con Aristóteles. Pero ¿cómo puedo comenzar con una novela cualquiera? Un libro que ya leí, lo disfruté muchísimo. Puedo comenzar con el libro de ciencias, puedo comenzar con una biografía, puedo comenzar, ¿sale? Ahora, ¿qué es? ¿Cómo hago el escolé? Fíjense bien. Charlotte Mason, ella, ¿quién ha escuchado de la hora del té de Charlotte Mason? ¿Nadie ha escuchado de la hora del té de Charlotte Mason? ¿Nadie, nadie? A ver, voy a abrir el chat. ¿No? ¿Nadie escribe? Creo que no. Ok. La hora del té de Charlotte Mason era esto. Una vez a la semana ella decía que tú invitaras a tus niños a tomar el té. Entonces vestías tu mesa con un mantel, ponías tu tetera, tu azucarera, tus tacitas con sus platitos para el té, galletitas, algo que pudieran merendar. Y entonces se hablaba un tema importante. Eso es escolé, ¿sale? Pueden hablar de lo que están viendo en ciencias, pueden hablar de literatura, pueden escoger ese tiempo para aprender de memoria una poesía, un himno, eh, un, un, un tramo de la Biblia, algo que les interesó, ¿no? Mi hijo ahorita que está tan metido con el Señor de los Anillos, se aprendió el discurso que da un rey antes de la guerra a Gondor. Entonces, él te la dice y te la dice así muy, se la cree pues. Marchad, marchad a Gondor, sacar sus espadas y no sé qué tanto dice, ¿no? Pero eso es el escolé, él ya lo vivió y se la cree, ¿no? Y así como que va para allá. Entonces, Charlotte Mason decía que era un tiempo especial, pones el día, la hora, pones tu mesa especial y disfrutas y es una conversación, es un... Ahora, el escolé no sale de la nada, eso quiero dejarlo bien claro, es así como de, pues a ver de qué hablamos, ¿no? Es así como, hay que sentarnos a disfrutar y a ver cómo va la charla. No, 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 no. No podemos dar lo que no tenemos. El escolé es cuando ya trabajaste, por ejemplo, en toda la semana ya hiciste historia, ya hiciste geografía, ya hiciste ciencias, ya hiciste... Entonces, todo eso es una cajita de conocimientos que puedes usar en tu hora del té, ¿sale? O sea, puedes hablar de, no sé, si viste China. Imagínate, hijo, cuántos años se llevó a hacer la muralla china. O sea, qué idea de llevarse tantos años y tanta gente haciendo una muralla china. Te aseguro que mucha gente que la comenzó a construir nunca la vio terminada, ¿no? Así pasaba también con las catedrales, que duraban cientos de años a veces en ser construidas y que el que la había comenzado jamás la vería terminada, pero sabía que un día la iban a terminar. Entonces, tú puedes ahí meter, así es Dios con nuestras vidas, hijo. Dios dice que somos piedras vivas de ahora de su tabernáculo.